Bueno, estamos a 16 de septiembre de 2025 con Ticafont. Nada, en un primer lugar, si nos puedes decir tu fecha de nacimiento, tu formación, un poco tu presentación, vaya. Vale. Bueno, yo nací el 28 de noviembre de 1956, ¿vale? Ujú. Soy licenciada en físicas, tengo algún máster, así, pero es igual, formación de ciencia pura, físicas, especialidad de experimental. Ujú. Y bueno, Ya, es curioso como luego también muchas activistas, ¿no? Habéis estudiado física, porque sí, más de una, luego a lo mejor sí, tiene que ver también con el tema del movimiento antinuclear y el tema de las armas, ¿no? Me puedo exacto, imaginar. exacto, Ujú. exacto. Por ahí empecé yo al menos. Claro, claro. Y nada, ¿cómo me puedes decir cómo te acercaste al movimiento pacifista, al antimilitarismo? ¿Cuáles fueron un poco las raíces, no? Sí. Bueno, mira, yo nací en un pueblo, bueno, mediano, 28.000 habitantes tiene ahora, de Mm, Castellón, en Valldhuxó, un pueblo obrero con una fuerte industria de zapato. ujú, Entonces, al ser un pueblo obrero hay bueno, hubo una tradición importante de lucha política en el franquismo, y ujú, justo cuando llega la democracia también. Entonces, era un pueblo muy activo, diríamos, pero muy activo en sentido clásico, que fue lucha sindical, claro. asociaciones de vecinos, etcétera. Y también un pueblo en el que coincidió que los, diríamos, los curas del pueblo, todos eran curas obreros. Ujú, Entonces, bueno, facilitó mucho una iglesia también muy comprometida socialmente. Y ahí entré en contacto pues con grupos de la iglesia obreros, de lucha obrera. Pero, vamos, yo no me situé nunca en la fase. Yo de ellos creo que aprendí la disciplina, ujú. el analizar, el debatir, El ver, jugar y pero nunca. actuar, ¿no? Exacto, pero Ujú. lo que no me sumé fue a las luchas clásicas que eran la democracia, los partidos, sindicatos, sino que por otra serie de cuestiones, que era un joven vecino que sus padres emigraron a Alemania y él ya nació en Alemania, pero venía en Navidad y verano a estar allá, él se hizo de los verdes. Entonces, Ay. pues yo también pues Son me uní al movimiento antinuclear, todo eso, y eso te da pues la adolescencia y cuando estás juventud, que todavía estás en el bachillerato. De ahí es Ujú, de donde decidí estudiar física, y ujú. física nuclear, porque, bueno, notas que por el hecho de ser mujer, pues sí que algunos comentarios que recibías era, bueno, ¿qué vas a ver esta muchacha de estos temas que son tan complejos? ¿eh? Claro. Y eso te impulsa pues a decir, bueno, pues estudio eso y a mí nadie más me va a decir qué sé yo de esto. Pues mira, sé más que tú. Bueno, Y y demostrarlo. así fue como empecé en este. Y luego ya encontré trabajo en Barcelona Ujú. para dar clase de secundaria, eso era en el 82, y cuando llegué ya, pues me incorporé bueno, busqué, a ver, dónde vivo, qué hay que se mueve, y era el momento álgido del movimiento anti-OTAN. Claro. Entonces, Ujú. yo entré en el movimiento por la paz a través de lo que fue, diríamos, la oposición a la energía nuclear, a los antimisiles, y llego al movimiento por la paz. Ujú. A posterior del referéndum, ¿eh? Ya estamos en el 87, en ese caso fue Arcadio Oliveres Claro. y Joan Gomis Ujú. de Barcelona, que convocaron a unas pocas personas de la ciudad diciendo, bueno, ¿queréis que continuemos trabajando por la paz? Y dijimos, bien, seguimos. Y en ese momento, pues Arcadi estaba haciendo su tesis doctoral sobre industria militar.
y el Vicens Fisa estaba haciendo su primer trabajo sobre exportaciones de armas españolas. Entonces dijimos, bueno, tú haces eso, ya tenemos la materia sobre la cual queremos trabajar y es el seguimiento de producción y exportación de armas. Vamos a trabajar en este tema, siendo la producción en las armas como, diríamos, un paso esencial para que haya guerras. Y fíjate que yo creo que la cuestión es que filosóficamente estábamos entendiendo la paz como lo contrario a la guerra. Por Qué tanto, curioso. pues fue la posición fue vamos a denunciar y a trabajar todo aquello que sustenta la guerra. Y en ese caso fue toda la economía que hace posible la guerra. Y así siempre ha sido ese el trabajo que he hecho. Después diríamos que hemos ido ampliando otras ideas y otros conceptos. También es verdad que, fíjate, en el caso del Arcadi, él llega a la paz y a la no violencia, que después todos nosotros nos sumamos a la no violencia, acogimos todas las ideas de la no violencia. Él de joven, y te estoy hablando del 60 y algo, en Barcelona, también impulsado por algún cura, algunos jóvenes se incorporan a Pax Christi. Sí, claro. A las marchas europeas. Claro. Arcadi conoció a su mujer en alguna de estas marchas por Anda. Europa. Entonces, esa fue una corriente, diríamos, por la cual llega la no violencia y la paz, al menos a Barcelona. La otra corriente por la cual llega la paz a Barcelona fueron algunos campamentos de verano, también estamos hablando de los 60 hasta el 70, hasta que muere Franco, eran los de Lanza del Basto, que era seguidor de Gandhi, y algunas personas iban cada verano al sur de Francia a los campamentos de Lanza del Basto. Pero luego también empezaron a haber algún campamento de verano por el Pirineo. Entonces, de alguna manera, fíjate que la corriente de paz que entra en Cataluña, estamos hablando de los 60, todavía en pleno franquismo, viene por contacto de personas que están en Pax Christi, contacto en Europa, o a través de Lanza del Basto. Y el pensamiento eminentemente es el no violento y gandiano, por esas dos corrientes. Así es, te digo yo que es como llega en Cataluña las ideas sobre la paz a través de estos movimientos. Ahora, todavía, al menos en Cataluña, sigue siendo muy minoritario hasta la movilización de la OTAN, que ahí es donde se hace un movimiento grande, que no es gandiano, en este caso no es movimiento gandiano, de la OTAN que no es es un gandiano. movimiento más antimilitarista que ni siquiera pacifista o de paz. Es un movimiento antimilitarista, que yo creo, o al menos esa es también mi impresión, aunque no lo haya datado en fechas o tal, que es el movimiento de postdemocracia, es el primero en España. Yo creo que toda la muerte de Franco, los años siguientes, fueron muchos años de lucha más en sentido político, democrático, etc. Pero hubo, con el movimiento por la OTAN, yo por los contactos personales con las personas con las que estabas, veías que era mucho movimiento de izquierda, de partido de izquierda, MC, Liga, Troscos, que todos se volcaron en este movimiento. Yo creo que fue un punto importante. Y luego, si vas mirando en qué años nacen la mayoría de ONGs en España, salvo Médicos Sin Fronteras, o salvo 4, la gran mayoría, todas nacen en este periodo de después del referéndum de la OTAN, que abandona lo que fue la lucha clásica propia de la izquierda
y empieza a nacer ese otro movimiento de solidaridad con el tercer mundo. Y Ujú. nace justo después de las movilizaciones contra la OTAN. Sí. Ujú. Y en el terreno de la paz, pues surgimos este grupo y también surgieron algunos grupos o que nacieron, yo te diría que 82, 83, 84, 85, lo que fueron no eran centros, eran los de profesorado de Ujú. educación para la paz. Claro. Esa corriente de educación para la paz, también hubo grupos de ese periodo que nacieron. Algunos ya han cerrado, algún otro continúa, que Ujú. siguen buscando su existencia, pero yo veo, bueno, por lo que yo vi de las personas y cómo Ujú. se fueron moviendo de ese periodo, pues para mí evolucionamos de esta manera. Claro. Y a lo mejor también tiene que ver mucho que ver la influencia para esto último que decías, ¿no? De la educación para la paz, toda la influencia de tener esa base teórica de la construcción de la cultura de la paz, ¿no? De no es lo contrario a la guerra y toda esta cuestión. Galtung, me imagino. Yo, sí, al menos yo llegué a aproximarme a este pensamiento después del referéndum. Ya tenía muy en mente todo lo que era, pues, el compromiso social, antinuclear, antimilitarista, pero la aproximación yo creo que fue cuando se creó, y también se creó, yo creo que fue a principios de los 80, no sé ahora decirte exactamente el año, cuando se creó la Red Española de Investigadores para la Paz, que fueron Ujú. también en los 80. Claro, nace todo en los 80. Los 80, ¿no? Es el pico, con el tema del referéndum, ¿no? Exacto, De la entrada, la exacto. permanencia y todo confluye, ¿no? Acabado el referéndum, es el Ujú. final del referéndum. A partir del 87, la gente tiene que plantearse, bueno, ¿y ahora qué? Claro. El ahora qué es a qué nos vamos a dedicar. Y algunos, pues se crea la Asociación Española en términos de paz, y Ujú. ahí es donde yo creo contribuciones importantes que hubo fueron el Instituto de Paz de Granada, que se Sí. creó en Ujú. ese momento, Sí. el de Castellón, Vicent Martínez Guzmán, en Ujú. la Universidad de Sí. Castellón, que yo creo que fueron importantes en términos filosóficos y de pensamiento. Ujú. Gandhi nos llegó más, al menos a mí, Gandhi me llegó por los grupos que había ya, pues esto, los que venían de Pax Christi o los de Lanza del Basto. Claro. Esto, ahí me Y llegaba la no violencia. En ujú. cambio, desde Aipaz y la Claro. aproximación con estos centros, me llegó Galtung y cómo abordar la paz imperfecta que Sí. desarrolló pues Granada, y esas ideas me llegan por Aipaz. En Ujú. cambio, la no violencia a mí me llegó por Lanza del Basto y Pax Christi. Claro, y me interesaba mucho, cuando has empezado a contar un poco cómo accediste a cómo te involucraste en el Movimiento por la Paz, esos inicios, cristianos, ¿no?, católicos. Eh, Exacto. Precisamente es que esta faceta la conozco un poco más porque yo realicé mi tesis doctoral sobre el ayornamiento en la vida religiosa femenina, que se han estudiado mucho los curas obreros, pero no las monjas obreras, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral va por ahí y demás. Y claro, yo veía los vínculos completamente, ¿no?, entre estas personas, el compromiso, la justicia social, el movimiento por la paz. Entonces, como me decías, ¿no?, que fue también a la influencia de grupos de cristianos, ¿no?, de bases, específicamente obreros. No sé si sería la OAC, la JOC o... Bueno, yo con la UAC, pero en la Ujú. UAC yo recibí otra clase, diríamos, de formación, la del Ujú. compromiso, Claro. el compromiso cristiano, pero la de la no violencia y la paz no.
A claro. mí esa me llegó a través de otros que no eran de la OAC, ¿eh? Ya te digo, a Ujú, mí me llegó a través de personas de Pax Christi y personas de Lanza del Basto, claro. que se ¿Y cuál formaron es? por separado, ¿eh? Pero Sí. que nos encontrábamos pues, en Cataluña, pues, que coincides con encuentros, manifestaciones, toda la lucha que hubo pues, contra las guerras, y te ibas encontrando en distintos escenarios. Ujú, Entonces, pues íbamos manteniendo reflexiones, compartes lecturas, ujú, claro, libros y bueno, sí. pues esto. ¿Y el movimiento de Pax Christi, venía también del exterior o estaba bien organizado en Exterior, Cataluña, el exterior, exterior? exterior. Los que Claro, quedaban y lo poco que estaba en Cataluña, que era un grupo escaso, su conexión era con el exterior y también debido a un cura capuchino que durante los 60 estuvo destinado en Roma y en otras ciudades de Europa. Él es sí, el que tiene contacto con Pax Christi y claro. cuando vuelve a Cataluña, pues él y algunas personas, como fue el Víctor Seix, Mm, también que fue parte de la editorial, que fue por ay, ahora no me sale, bueno, que con él luego se crearon los premios Juan 23, el Frederic Roda, mm, que también está, pues crearon pues el grupo por paz, la Unipau en Sant Cugat, que ya tiene 40 años. claro, 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 claro. Es de ese momento, sí, recuerdo De estos estando momentos. en el archivo de, general de la Administración en Alcalá de Henares, cómo me aparecía Pax Christi precisamente y los informes de que tenían, los informes franquistas que tenían, todos los ojos puestos en precisamente en Pax Christi, incluso también aparece Justicia y Paz, y aprovecho y También porque yo estuve en claro, Arcadi sí, fue presidente de España y yo vicepresidenta de España durante más claro. de un mandato, dos o tres. ¿Eh? Ujú, Y en este caso yo era también otra vez influencia que nos venía pues de la creación del Concilio Vaticano claro. II, La Gaudium et de Spes, claro, me exacto, imagino. exacto. Fíjate que ahí te diríamos pues que con Arcadi era una organización en la cual decíamos, bueno, es una organización de laicos con lenguaje laico y que la misión que nos dio el Concilio Vaticano II fue de orientar, Ujú, no tanto en el seno de la Iglesia, sino en la sociedad. Y por la época del Concilio Vaticano lo que hizo fue asumir el gran movimiento de la ONU y entonces en la creación, el pequeño párrafo del Concilio Vaticano plantea un justicia y paz, pues que tiene que aportar al desarrollo universal, los derechos humanos, la paz, es decir, los pilares fundamentales de la ONU los pone en justicia y paz. claro, las 4 Ds, ¿no? Del desarrollo, derechos Eh, humanos, democracia, luego democracia, también, que está muy, muy ligado y también precisamente con esta cuestión, ligando al tema de la democracia y cómo el movimiento pacifista es intrínseco, ¿no? A la construcción democrática, ¿cómo se vivió durante el franquismo o cómo lo viviste durante el franquismo, durante la transición, ese aspecto más activista, ¿no? No sé si hubo bueno, a represión. mí, sí, bueno, en otras personas de mi pueblo sí, ¿eh? A mí Ujú, poco, por mi edad, ¿eh? ujú, Diríamos, mi activismo todavía no era políticamente tan significado. Yo entro en la universidad el año que muere Franco. eso te Me decía. pilla justo poco. Y porque el franquismo también busca a otra clase de liderazgo. Y yo no estoy en los liderazgos que busca el franquismo, Ujú, claro. ¿vale? Yo en esos momentos, pues, aunque esté en la OAC, soy ecologista, pacifista todavía no, ¿eh? Soy ecologista, Ujú, fíjate que es en el 71 cuando se creó el Club de Roma,
yo mm, inmediatamente me sumé a la idea del planeta finito, el Club de Roma. claro, Entonces hace que no sea un perfil el mío, bueno, una, por la edad, y dos, por las cosas que yo hago, pues nada, claro, una joven a la que tampoco nadie le presta demasiada atención, ¿eh? En todo caso, la única represión que sufrimos fue pues, que creamos un cineclub, entonces hacíamos películas que nos lo cerraban y de vez en cuando pues acabábamos en el cuartelillo de la Guardia Civil, pero yo creo que era más por lo que ellos consideraban gamberradas que no por la acción, porque pues claro. como lo hacíamos en el teatro o en la sala de actos del instituto, Ujú. pues alguien dio la vuelta del busto de Franco y lo puso cara a la pared. Y luego al día siguiente todos al cuartelillo de la Guardia Civil para quien ha puesto eso de cara a la pared a Franco. Claro. Eran cosas poco, Ujú. poco Sí. relevantes. Sí, lo que decías también, que a lo mejor y entra otro factor que también mencionabas al comienzo, que además de la edad y de, bueno, de ese activismo ecologista o lo que fuese en su momento, también a lo mejor también tiene que ver el tema de ser mujer, claro, de que no estaba Seguramente, pero yo veo que allá los perseguidos eran los que eran líderes sindicales, claro, partidos, asambleas. Yo te diría que en todo caso yo con lo que me encontré en todo este movimiento era, bueno, está la de la florecilla, la que defensa la bicicleta, eran más comentarios no despectivos, pero sí como diciendo, bueno, esto no va a claro. ninguna parte. Ya, 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 ¿Eh? ya. No, como que no Dentro tenía del fuerza. propio movimiento obrero era como diciendo, ¿está donde vive? Claro. Ahora, yo en cambio sí que creo, o esa es mi impresión por la gente con la que yo me moví en el post-referéndum de la OTAN, Ujú. o el referéndum de la OTAN, yo creo que enganchó mucho con todas esas personas que tuvieron mucho compromiso en la transición y antes en el franquismo, y el desencanto político Claro. les llevó a orientar su compromiso más hacia las ONGs, Claro, porque sí. veías quiénes eran significados políticamente y cómo todos ellos después estaban impulsando o creando, no impulsando, creando ONGs. Claro, es muy interesante lo que comentas del desencanto, ¿no? De cómo gente que también militaba en partidos, se pasa al movimiento social, ¿no? A los Sindicatos, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, eso es. etcétera, se incorporan al movimiento anti-OTAN y después, cuando ya se ha acabado y se ha perdido el referéndum, lo que hacen es crear nuevos grupos con orientación más hacia el desarrollo. Yo incluso te diría que la mayoría de ONGs que se creaban, todos iban a Guatemala, Claro, Nicaragua, fueron bueno, allá se volcaron claro, claro. Y todas allá, ¿eh? sí, es también, me interesa mucho ese aspecto porque, bueno, el tema del pacifismo ya en los 80, ¿no? Se centra también en el movimiento anti-OTAN, es uno de los factores fundamentales, ¿no? Y también, América Latina se pone en el foco de las En el foco, cuestiones, ¿no? ¿Cómo porque fue esos eran movimientos de solidaridad? las Claro, revoluciones, pero ya estamos llegando a finales, en la última mitad de los 80 o los primeros de los 90, y ya no se suman a dar apoyo a las revueltas armadas, sino ya, a la solidaridad a través de las ONGs. Ahí yo creo que hay un salto. Mira, yo incluso te digo que para mí fue, yo ya al acercarme después del referéndum, o incluso en el referéndum,
que yo ya hacía muchas migas, pues eso, con Arcadio Oliveras, que estaba en el movimiento, aunque no estábamos en el mismo barrio de la ciudad, ¿eh? Estábamos en barrio, pero nos encontrábamos, ¿eh?, en los encuentros. Mira, debates que yo creo que eran significativos de la división mental, ¿eh?, en la que nos encontrábamos. Todo lo que fue el movimiento de la objeción de conciencia. Pues ahí, sobre todo, grupos como el PC, el Partido Comunista de España, era contrario a la objeción de conciencia. No estaban de acuerdo porque ellos seguían creyendo que era bueno que los hombres tuvieran formación armada. Que tuvieran formación, eso lo podían adquirir en el ejército, porque si había que hacer la revolución estarían preparados con el manejo de las armas, disciplina organizativa, etcétera, etcétera. Yo creo que ese fue un punto de choque con muchas de las personas que estábamos dentro del movimiento anti-OTAN, que algunos no solamente daban apoyo a la lucha armada y creían firmemente en que la lucha armada podía ser un motor de cambio, sino que aparte de creérselo, consideraban que ir a la mili era un buen activo de preparación. Y ahí los que empezamos a tener más proximidad con la no violencia, pues discrepábamos fuertemente y profundamente con el uso de la violencia, defendíamos la no violencia, dábamos al apoyo a estos jóvenes con otra perspectiva. Y fíjate que el Pepe Beunza, objetor de conciencia, él se hace objetor de conciencia a través de los campos de Lanza del Basto, los campamentos de verano de Lanza del Basto. Y allá tiene contacto con jóvenes franceses que van a hacerse objeción de conciencia. Con ellos aprende cómo hay que organizar todo el apoyo antes de que puedas entrar a la prisión, cómo se tiene que organizar, y allí se pasa más de 3 o 4 años en los campamentos de verano de Lanza del Basto, entrando en cuestiones como la no violencia y el valor de la objeción civil, la objeción de conciencia, etc. Claro. Y es también, ¿tú percibiste una evolución del PCE, por ejemplo, en el sentido este del tema de la no violencia, de la lucha armada, con el tema del Muy lento, eurocomunismo? muy lento ese cambio. Ya te digo, si en esos años todavía les veías que no rechazaban la violencia armada como motor de cambio, algunos líderes de este sector, al menos que entraba y que se veía en el movimiento por la paz, que fue el Jaume Botey, que era cura, además era cura. Pues el Jaume Botey hizo una evolución, pero siempre es una evolución con sus tics. Si en esos años de finales de los 80 él todavía creía en la violencia armada, lentamente fue pasándose a apoyar la no violencia, otras formas de lucha, la objeción de conciencia, la desobediencia civil. Eso empieza a defenderlo, empieza a tener muchos de estos comunistas ni los ves, pero algunos como él sigue en los movimientos un poco de paz de Barcelona, empieza a incorporar eso, pero de forma regular mantenemos ciertos choques. Por ejemplo, choques que mantuvimos. Siempre era, a ver, Irán. Por ejemplo, en el caso de Irán, antes de que se invadiera por parte de Estados Unidos Irán, pues él impulsó con gente del Partido Comunista ir a hacer de escudos humanos a Irán. Pero, ¿quién decidía dónde iban a hacer de escudo humano? El gobierno de Irán, el ministro. Y le decíamos, oye,
que ser pacifista no es que tú apoyes, pero que apoyes a unos. El pacifismo no toma posición política. Y él seguía, diríamos, yo creo que hay una parte de la izquierda que de forma regular, pues yo te diría que esa corriente trotskista, etcétera, sigue siempre diciendo todo lo que sea lucha, no violenta si quieres, no la apoyamos, pero que sean luchas que provengan de grupos que han sido o que defienden el socialismo, les damos apoyo. Decía, oye, que aquí nosotros criticamos la acción de Estados Unidos, pero criticamos lo de que está haciendo Bashar al-Assad en su país. Pues nunca criticaban a Bashar al-Assad. Bueno, Bashar al-Assad es Siria, en Irán, que fueron los baístas. Sí, Bueno, ahora no me sale, pero ya me entiendes, ¿no? sí, Siempre había esa clase de tensión, de que claro, siempre estaban como de parte de unos y nunca querían que abordáramos las críticas a otros. Solo se puede criticar el imperialismo norteamericano. claro. Y eso pues te ponía muchas limitaciones, es igual en Siria, Irán, luego con Chávez y Venezuela, o con Nicaragua. Claro, claro, Cuando Ortega subió al poder se le defendía y decía, coño, que eso es indefendible. Decía, bueno, pero voz muy ya, pequeña. ya, había Y debates, ¿no? esa corriente siempre ha estado. Es decir, Así, aceptaban cuestiones de la no violencia, pero les costaba mucho renunciar yo creo que a la cultura de izquierda claro, proveniente de este periodo de los 60, 70 comunistas. Ahí les costaba claro, muchísimo. Y ahí a veces los choques los teníamos más que lo que yo llamo de índole cultural, de cultura de acción, de claro, cultura de acción. sí, Que sí, todos ellos seguían manteniendo una mentalidad centralista de arriba a abajo, y el comité central reflexiona y sabe lo que es lo bueno y contra qué hay que actuar. Y tú les decías, anda, aquí ahora vendrá un comité central a decirme a mí. claro, la diferencia también, ¿no?, entre el partido y el movimiento social, del tema de la Exacto, descentralización, exacto. el poder y todo este tema. Claro, entonces, dentro del movimiento pacifista, ¿cuál era la posición ante, por ejemplo, Nicaragua, El Salvador? ¿Era la defensa o sea, la solidaridad con el pueblo nicaragüense por A ejemplo? ver, diríamos, la gente, lo más complicado era ponerse de acuerdo, diríamos, en un comunicado, porque luego cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Sí, Cada sí, uno hace lo que eso quiere. está claro. Pero si vamos a convocar actos públicos, había que ponerse de acuerdo en un comunicado y los lemas y los títulos de pancarta. Ujú, Esos eran los puntos complicados para llegar a consensos. ujú. Y lo demás es que eso ya no iba más allá. Luego ya, mira, te decía, vente con nosotros a hacer de escudo a Irán. Y decías, yo, mira, puede ser que me plantee ir de escudo, pero ir de escudo a ser emitido en la televisión iraní, donde sea el Ya, ministro de Irán el que decida dónde hago de escudo, ¿de qué? ¿De qué? ya, Eso no lo voy a aceptar. Que tú lo claro, hagas, bien, pero que el movimiento aceptemos lo que tú vas a hacer como una acción de todo movimiento, no, es vuestra y ya está. claro. Esas siempre han sido tensiones que se siguen dando ahora, ¿eh? No Ujú. creas que eso ha Que no han acabado. desaparecido. No, esas tensiones se siguen dando, pero yo creo que lo que sí que ha habido es que personas que todavía siguen vivas y activas en el movimiento
y que quedaron muy imbuidas de la no violencia, la desobediencia civil, bueno, influidas, no sé, de Gandhi, Thoreau, Galton, pues marcamos mucho las líneas, de decir, esas líneas no se sobrepasan y que claro. aquí si se critican a todos. Ujú. Más, y no ganan todos en el sentido equitativo, no. Seguro que hay unos que tienen más que criticar que otros, vale, pero aquí no somos de parte. Claro. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta. Me imagino que Cuesta sí. lo suficiente como para que en estos últimos años, por ejemplo, Ujú. con Ucrania ha habido una división lo suficientemente relevante para que mucha de esta gente pues se ha reunido en plataforma. Hasta ahora hemos sido una plataforma unitaria Ujú. y con la guerra de Ucrania pues hemos intentado que no sea demasiado aparente, pero ya no hay una plataforma unitaria. Los Ya. más troscos se reúnen en otra plataforma por la paz y anti-OTAN y Claro, claro, nosotros por la paz. la paz. ¿Y recuerdas, alguna manifestación, de estas multitudinarias en los años 80 que tuviese una incidencia ya no solo a nivel social, sino en el propio movimiento de marcar un antes y un después? Hombre, bueno, el más relevante fue el movimiento anti-OTAN, ¿eh? Yo creo Ujú, que después la otra gran, diríamos, hito fue la invasión de Irak. Esa ujú, fue también muy relevante porque mucha gente se unió, se sumó, etc. Son las dos más relevantes. ujú, Después ha sido más difícil, ¿eh? Ir movilizando a la gente en torno a la paz, mucho más difícil. Y ujú, aquí yo creo que es otra cuestión, diríamos para mí, ha sido la evolución social. Te digo yo que con el movimiento anti-OTAN fue todos aquellos que se dedicaron a la lucha por la democracia a través de impulsar pues, partidos, la vía parlamentaria, la vía de trabajo en las institucionalidades, asociaciones de vecinos, sindicatos, etcétera, gente que se desencanta sí, de estos grupos vienen al movimiento anti-OTAN y luego crean ONGs, ¿vale? ujú, El movimiento por la OTAN, hay después antiguerra, yo creo que vuelve a estar marcado por dos cosas. Una, que es un periodo de tiempo, diríamos, la década de los 90, en que hacemos un proceso de internacionalización, ujú, pero más norte-sur. claro. Yo veo que No este todos o los que oeste, ¿no? estábamos en el movimiento por la paz Ujú, estábamos participando desde Seattle en los foros sociales mundiales, tuvimos una implicación fuerte en ese tipo de movimientos que conjugaba que, pues esa, diríamos, apoyo del norte hacia el sur, la sí, creación de ONGs de solidaridad, etcétera, y allí fue en un foro donde nos convocamos diciendo, bueno, el primer sábado después de que Estados Unidos invada, nos convocamos a una manifestación, allá ya nos citamos diciendo, todos intuíamos que eso fíjate que fue en enero, cuando nos mm, reunimos en el Foro Social fíjate. Mundial y en cambio dijimos, el primer sábado después de la invasión convocamos. Entonces estaba la red creada para hacer las convocatorias. Claro. Después yo creo que ha habido otra cuestión que ya después de los años 2000, ¿eh? Yo creo que el otro gran cambio social es que ya no se centra en norte-sur, sino que empezamos a ver crisis de índole económica, pobreza, en nuestros territorios, tanto en España, en Europa, etcétera, y nacen otros movimientos sociales. Ujú, Pues mira, yo que sé, el de educación, sanidad, vivienda, y eso es lo que ha debilitado también al movimiento por la paz, porque
cada uno de estos grupos pues tiene sus objetivos, sus dinámicas, sus temas. Ujú, Y con los movimientos de la década del 2000 hasta el 2090 y 2000, pues que eran los de la deuda externa, ujú. Un poco más teníamos otra de relación, teníamos, diríamos, un vínculo. Y ujú, eso pues se ha deshecho, ese vínculo se ha deshecho. Y yo creo que ahora, mira, lo que creo que nos podría volver a un poco a unir a todos ujú, estos movimientos sociales con el de la paz, si lo gestionamos bien y podemos, sería todo lo que es el rearme. Porque ujú. el punto que tenemos en común, en el que insistimos mucho los de la paz, es que el hecho de que, al menos Europa, pero Europa Ujú, fuertemente, se prepare para la guerra y haga inversiones tan claro. fuertes en adquisición y en impulso a la industria militar, son Ujú, gastos que van a ir en detrimento de todas estas luchas. Esto va a ir en contra de la sanidad, va a ir en claro, contra de los de la renta básica, de la vivienda, de la educación. Entonces, que el punto que nos puede unir a todos es estar en contra del gasto claro. en rearme, del Ujú, gasto militar. claro, Pero todavía aquí nos queda un poco de trecho para que eso se pueda notar o no, que va calando. claro. Y quizá esa, heterogeneidad o disgregación, ¿no? Eh, puede deberse también, no lo sé, a que al final el movimiento social o movimientos sociales, el movimiento pacifista en este caso, eh, tiene su relevancia, y al final se incorpora en los programas políticos, ¿no? Al final la presión de la gente hace que, por ejemplo, nazca, pues, ya que lo mencionabas anteriormente, Los Verdes en Alemania, y que Mm. partidos de otra índole, pues, se acojan a estas medidas, ¿no? Quizá. Ujú, Bueno, eso fue en ese periodo, porque diríamos el movimiento por la paz fue muy fuerte, al menos en Europa, como movimiento ante el despliegue antimisiles de claro, los misiles norteamericanos. Entonces, los verdes unen esas dos cuestiones, los misiles y la energía nuclear. Entonces, lo asumen. Y fíjate que en la Alianza por el Desarme Nuclear aquí en España, pues Greenpeace participa porque ve todavía sus raíces, claro, de la paz, movimiento nuclear, antimisiles, y dices, bueno, esto entronca en mis orígenes claro. Sí, no, de, al final de es muy de los 80, ¿no? Todo este tema. exacto, Claro. exacto, Sí, sí, exacto. sí. Y, por ejemplo, las conexiones, ya que estamos hablando de Alemania y demás, ¿cómo eran las conexiones transnacionales entre, organizaciones, entre personas, no? Me has hablado también de encuentros en el extranjero. Eh, Los primeros encuentros que yo al menos tengo, diríamos, en época todavía franquista y justo en el posfranquismo, mm, pues podían ser Pax Christi o Lanza del Basto. Pero ya hacia los 70, lo que empiezan es a ver pocas personas, pero que empiezan a verse con, pues, con verdes alemanes, o cuando se crea la C&D, claro, o el E&D en Inglaterra y el C&D en Europa, empieza a haber una conexión, pero de algunos. Yo creo que aquí, para mí, al menos en mi proximidad, yo lo que no sé es el origen, diríamos, de los que impulsaban el C&D o el E&D en Europa, su proveniencia política. Pero yo ujú, te digo que yo con los que yo me relacionaba de España, que estaban en contacto, todos teníamos una visión distinta a esa corriente cultural clásica de izquierda. Estos claro, no son los que estaban ahí. ujú, Íbamos los que teníamos una concepción más de paz y con una estructura que no era la de partido. claro. ¿Tú ¿eh? no llegaste a militar en algún partido o siempre te No, 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 acogiste a nunca, nunca. Ni partido, ni sindicato, ni... Bueno, me afilié a un sindicato, pero afiliarme. Nunca milité, Claro.
No, no, ahí sí, nunca puse yo mis esfuerzos, nunca los puse ahí. Mi tiempo nunca estuvo dedicado ahí. claro. Sí, al movimiento social, sí. Al final, eh, no sé si llegaste hasta a lo mejor en Perugia, en esas asambleas, en las marchas que hacían a nivel europeo. En eh, una, mm, en una, ¿vale? En una sí que fui y en otras pues íbamos a convocatorias que podían hacer pues en Europa. Y mm, luego lo que sí que hemos ido eran a los foros sociales europeos que nos encontrábamos, ujú, ¿eh? claro, Recuerdo el de Malmo, Londres, pues que íbamos. Pero te digo que ahí los líderes, mmm, por suerte o no, yo creo que por suerte, todos estos descrearon ONGs y estaban más centrados en Nicaragua, Guatemala, que no en esta otra clase de movimiento que nos encontrábamos otras personas. Yo claro, creo que eso nos ayudó a deshacernos de esta corriente de personas. claro. Yo les llamo de cultura clásica de izquierda. Sí, Que llegan a un claro. sitio y te aplicaban, vamos, los esquemas del franquismo, que tú veías que se ponían, pedían las palabras y eran los del mismo partido, cada dos hablaban para decir lo mismo, de manera que fuera como diciendo aquí por consenso ya se ha decidido. Que decía, ¿qué consenso? Si sois los mismos, si en definitiva no dialogáis. Claro, era la confrontación, lo que dices, ¿no? De la cultura tradicional de izquierda con la nueva izquierda, que es precisamente cuando, Exacto, cuando, exacto. cuando nace, ¿no? Y cuando tiene su auge. Y, por ejemplo, Greenham Common, las mujeres de Greenham Common, había, Sí. había influencia Yo entre... no fui, yo no fui. Sí, por ejemplo, algunas de las, por ejemplo, mira, en Pie de Paz, que era otra Sí. corriente, había un grupo en Barcelona que estaba en Pie de Paz, se Ujú. coordinaban con ellos. Pues algunas de estas mujeres fueron a visitar a las del Grijan Common. Mm, Y ahora, por ejemplo, Carmen Magallón, que sí, era de esta, la ¿eh? conozco, sí. Pues, vale, pues me están iniciando el campamento de mujeres en Bruselas ahora en octubre Ujú. para Gaza, la defensa Guau, de Gaza. Rememoran, sí, los rememoran orígenes, el ¿no? De las conflicto raíces, lo de que las hablábamos mujeres. antes, ¿no? Que al final Exacto. tiene muchas raíces vienen de los 80, sino un poco antes, ¿no? Pero mira, por ejemplo, del movimiento feminista, que es muy grande y hay muchas Sí. mujeres, solo en Barcelona las de Donas por Donas, que seríamos, que Ujú, son mujeres y que se unen pues a la no violencia y al antimilitarismo, pues y a mujeres de negro, pues son ujú, 5 o 6 nada más. claro. ¿Y cómo era la conexión entre pacifismo y feminismo? Es una de las cuestiones también que me interesa bastante en los 80. Yo creo que ese debate no podía darse. ¿No había conexiones entre... No, no es que no hubiera, lo que no podía era en público, a ver, aquellas mujeres que ese tema les interesaba, se veían, hablaban entre ellas, pero plantear cuestiones públicas en el movimiento, eso era impensable. Es No, decir, que eran no. como movimientos impermeables, ¿no? Que quizá habría mujeres pacifistas, pero Sí, muchas, claro, pero igual, la capacidad de introducir este tipo de temáticas, yo veía al movimiento muy impermeable a eso, que tenían, aunque fueran mujeres, porque mira, en ese momento una de las portavoces importantes era Gabriela Serra, una mujer claro. del Sí, 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 MC, claro. ¿vale? A todo eso, pensable, ella marcaba la línea que era y todo esto eran chorradas de mujeres. Claro, sí. Pero yo creo que de lo que sí que ha sido bueno, imbuido en esta corriente de feminismo pacifista, fue nunca romper
seguimos teniendo relación, nos seguimos y siempre buscando puntos en los que pudiéramos tener en común, pero también yo creo que se desmarcaron de las posiciones más masculinas que buscan la confrontación. Y las mujeres en el feminismo pacifista Ujú, nunca buscaban la confrontación, sino que era lo que nos podía unir. Y en claro, cambio yo veía que lo clásico, te diría, de esta corriente cultural de izquierdas era buscar la división, lo que nos divide, y atacar al otro metiendo el dedo en el ojo, en las divisiones y en el pensamiento. Y al claro, menos la aportación de las mujeres pacifistas nunca fue esa, claro. nunca. Sí, quizá, se me está viniendo ahora a la cabeza, del MOC, ¿no? Del movimiento de objeción de conciencia, de cómo también luego empieza ese movimiento de objetores y objetoras de conciencia, ¿no? Porque hay una corriente luego también feminista y que precisamente, o por lo menos de mujeres implicadas en que, se estaba defendiendo la objeción de conciencia, pero bajo unos términos también un poco militaristas o masculinos, ¿no? Que es una de las cuestiones. Sí, sí, pero te digo que yo creo que, no sé, al menos para mí, es que las mujeres pacifistas nunca han estado en plataformas buscando la división, Claro, nunca. Siempre han hecho un papel de más de generar consensos. Pero también la otra cuestión era, bueno, nosotras vamos haciendo aquello que queremos que tenemos que hacer. ¿Vale? claro. Nunca han hecho ni impedir ni hacer que todos hagan lo que ellas quieran. Bueno, pues ya iremos haciendo. Ujú, claro, Yo creo que han habido más esa otra posición, ¿eh? De ir tejiendo. claro. Y dentro del movimiento pacifista, ¿hubo quizá en algún momento confrontaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres por, esas asociaciones tradicionales, ¿no? De género entre que la mujer era por naturaleza pacifista y el hombre violento y todas estas cuestiones? O Yo no recuerdo que los debates tuvieran más de género, ¿eh? claro, estamos en los No, 80 el y debate en sí no lo recuerdo, ¿eh? No claro. recuerdo que nos enfrentáramos por visión de género, ¿eh? Ujú, sí, Prácticamente acababa siendo, pues eso, que muchos, a ver, no todos los hombres, ¿eh? No todos los hombres, porque ya había hombres que estaban avalando la no violencia, ujú, por tanto que la lucha armada había que abandonarla. Debate en ese entorno sí que había, y lo que no se hacía, o yo creo que el acuerdo que había implícito era en aquello que no hay acuerdo, pues se sigue hablando, ya está. ¿Eh? claro. Y yo creo que en este caso las mujeres, de manera inteligente, lo que hicieron fue trabajar por separado. Yo creo Ujú, que las mujeres lo que teníamos claro en ese momento, yo no estaba tanto entre las mujeres, ¿eh? Yo estaba más por el pacifismo que no por el feminismo, ¿eh? ujú, Fue como diciendo, necesitamos formación feminista y ellas se dedicaron a hacerlo. No abandonaron el movimiento por la paz, ¿eh? No lo dejaron, pero ujú, tampoco ponían que sus debates fueran abiertos a todo el mundo, sino que era una formación que ellas se tomaban más interna, que se preparaban, claro. sin Ujú. abandonar el movimiento por la paz, pero tomando otra formación más al margen. No eran de batallar dentro de la organización. Claro. Ujú. Y, así un poco a nivel también general, ¿cómo recuerdas también emocionalmente esos años 80, ¿no? De esa impotencia por, estar en la OTAN, del referéndum que se hacía, luego que no, ¿cómo lo recuerdas? A ver, yo recuerdo, por Es ejemplo, una que el pregunta muy esfuerzo, general, pero eh, el esfuerzo que haces de dedicación, ¿eh?
en el movimiento, pues es muy fuerte y te encuentras bueno, claro, en la mesa que teníamos electoral nuestra, pues ganó el no. En Cataluña gana el no, pero ves el resultado de toda España y te dices, Ah, joder, y lo hemos perdido. Ah, yo creo que fue unos pocos meses de necesitar ya, asentar. Yo creo que fue un descanso físico y emocional. ¿eh? Fíjate que si no me equivoco, eso era febrero, y decir, bueno, lo que queda de año, de curso, sí, hasta verano, es momento de ir pensando qué hay que hacer. Diríamos que los grupos continúan, las asambleas anti-OTAN continúan, pero tú vas viendo que eso ya no tiene sentido porque no hay reflexión para readaptar el movimiento al nuevo escenario. claro, Y yo es lo que diría es que la incapacidad de los propios líderes, que son, pues eso, el clásico de partidos que estaban, los veías, estaba el Partido Comunista, la Liga, la MC, Izquierda Unida, todos estaban allá en la ya. cúpula. ¿eh? Ya, Yo creo que tenían, era como diciendo, uff, hemos sido líderes de todo este movimiento y ahora, ¿qué hacemos? Lo querían mantener, pero tampoco lo sabían dirigir hacia ninguna parte. Entonces eso claro. al cabo de un año hubo que cerrarlo todo, hubo Mm, que desmantelarlo y fue cuando nacen muchas ONGs, algunos grupos como el nuestro que nacimos, y nosotros nacimos en el 87, ya un año y algo después, y fue como decir, bueno, ¿queremos seguir trabajando por la paz? Sí, pero hay que ver qué, cómo y de qué manera. claro. Y fue pues eso, cuando nosotros creamos en ese momento, fue también el año que nació el European Network Against Arms Trade. El Ujú, ENAT europeo se ujú, desarrolla en ese año y era un grupo en Europa para luchar contra las exportaciones de armas y cada uno de su país pues iba viendo qué hace su país, una red europea. ¿Vale? ujú, Se crea esa red, nosotros nos incorporamos y empezamos a trabajar en estos temas. Y influenciados en Inglaterra, bueno, ellos se llamaban CAT, pero vimos unas siglas de un grupo de inteligencia militar inglés que era 3I. 3I, y dije, pues ujú. nosotros vamos a hacer el C3A. Entonces era campaña contra el comercio de armas. Tres Cs Claro. y una A. Y empezamos como grupo centrados en ese tema y nunca lo hemos abandonado. Y yo creo que lo único que sí que hemos hecho fue, yo aquí vuelvo a decirte, por ejemplo ahora, corriente diferenciada de estas clásicas con las del movimiento, objetivos más pequeños. Claro, La gente del movimiento clásico de izquierda es de grandes objetivos como mundiales, universales. Bueno, pues vamos a intentar forzar al gobierno a que sea transparente y a que publique un informe. Y ahí estás años y años y años a ver si publica el informe. Después vamos a centrarnos en que el gobierno español apruebe una ley que impida las transferencias de armas, hasta que se consigue. Y claro. vas haciendo como pequeños objetivos y ese Ujú, es un estilo de trabajo más de ONG que no claro, de grupo político. claro. Sí, de objetivos claros y poco a poco hasta conseguir, bueno, Y poco a dentro de los poco, objetivos generales, ¿no? Que tenéis exacto. de Y yo creo que desarme eso es lo y que sí que nos ha ayudado, diríamos, a mucha gente, es a no quemarte. claro. Porque fíjate que estoy desde el 87, pues ya llevo casi 20 años. Hay 40 años Claro, con el mismo trabajo. Es claro. decir, no te quemas porque entiendes que eso será muy largo, incluso dices, oye, que yo me moriré, esto no se habrá acabado, Ya, ¿eh? claro, Pero claro. hay que seguir y entonces asumes pues que tienes pues que tener tu control de tiempos, de emociones
y seguir trabajando. Pero claro, siempre tienes muy presente la idea de que tu esfuerzo no va a ser rápido, no vas a tener logros inmediatos, que serán pequeños pasos los que vas a poder lograr y que si no los logras, pues que ya llegarán, pues que seguimos haciendo, porque si no logramos pasos en el gobierno, pero logramos ir cambiando mentalidades en la sociedad, pues eso. claro. Bueno, pequeños pasos que se continúan, ¿no? También con generaciones diferentes Exacto, y sin los cuales exacto. no se puede volver, ¿no? A las raíces, lo que decíamos antes, ¿no? De que comentábamos.